Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jennifer Aquino y a mí me tocó hablar sobre qué es la justicia tradicional. La justicia tradicional se refiere a cómo las sociedades corresponden al legado de la violación masiva y graves de los derechos humanos que se han planteado en nuestro país. Le voy a dar una pequeña definición de lo que se refiere. La definición del concepto judicial tradicional que se maneja actualmente en Guatemala en el ámbito jurídico nacional proviene básicamente de diversos estudios sobre ese tema, afectuado por el organismo internacional vinculados a los derechos humanos en el mundo, como también a algunos autores del país que se enfrentan o enfrentaron conflicto armado en el país reciente. En otros estudios realizados se dice que los procesos de justicia tradicional son internos por superior régimen. ¿Qué quiere decir eso? Que son tiránicos o duraderos en estos procesos de violación masiva de los derechos humanos, sancionaron a los responsables de esos crímenes e impedir que se repitan. Pero de otro lado, las tradiciones se fundan en negociaciones, en toda participación, mucho de las negociaciones, quienes reclaman formas abiertas o veladas de impunidad. También se define la justicia tradicional como el tipo de arreglos de judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten la transición de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de guerra, de paz. La justicia tradicional busca aclarar la identidad y los destinos de las víctimas y los victimarios, establecen los hechos relacionados con las violaciones de los derechos humanos, de las situaciones de autoritarismo. En el año 1960 a 1996, Guatemala sufrió un enfrentamiento armado interno, durante el cual se cometieron varias formas sistemática y generalizada, varias y graves violaciones a los derechos humanos de esas personas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecido con base de acuerdos de paz y auspiciada por los derechos humanos, recomendada en 1999. En la cual se llevó a adoptar diversas medidas relacionadas con los derechos de las víctimas, de la verdad, la justicia y la reparación, y también implementar diferentes mecanismos para garantizar la no repetición a las violaciones del pasado. Para el Fondo de la Conciliación de la Paz de las Naciones Unidas, acompañaba estos procesos desde el 2011 en nuestro país, contribuyendo tanto al fortalecimiento de las capacitaciones institucionales de un Estado como al empoderamiento de las víctimas y la sociedad civil. En el fondo, apoya un programa integral reconocido que la verdad, la justicia y la reparación y las no garantías de no repetición. Este proyecto tiene como nombre Promoviendo la Integridad de la Justicia Transicional en Guatemala, implementado por la PNUD desde el año 2017. En el fondo apoyan procesos claves como pilar de la justicia transicional, incluyendo la perseverancia y acceso a archivos, la persecución penal estratégica de los casos, la antropología de forenses, identificación genética de las víctimas, acompañamiento por un psicosocial de las víctimas a nivel comunitario y fortaleciendo la educación comunitaria, así como también llevan a cabo diferentes capacitaciones a los comunitarios o a los jefes de la comunidad. Mi nombre es Juan Raimundo Bojorquez Flores. Mi tema es por qué es importante que existan programas nacionales e internacionales que investiguen estos temas de justicia transicional. Es muy importante que existan estos programas debido a que en la época del conflicto armado hubieron muchos genocidios y etnocidios, donde muchas personas sufrieron vejámenes por parte del Estado y no pueden quedar impunes. En esos tiempos la justicia penal era muy escasa para estas personas que cometían estos actos de genocidio. Entonces tenemos que
mirar hacia atrás para comprender la justicia transicional, debido a que poco a poco esto se ha venido dando a cabo un fenómeno de que las etnias y los indígenas han venido obteniendo justicia, ya que en el 2009 aquí en Guatemala, en la corte, en la elección de magistrados, fueron en la vía pública para que esto fuera más favorable para las personas que estuvieron involucradas en estos temas de justicia transicional. Licenciado, mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Más. El tema en general es la importancia de estudios sobre la justicia transicional, de lo que pasó aquí en Guatemala durante el conflicto armado interno. Y a base de esto, tenemos unos subtemas, son importantes que conocerlos. El diseño de la investigación. Son métodos que usaron para encontrar la verdad sobre las víctimas a base de excavaciones. La búsqueda de la verdad es conocer qué realmente sucedió aquí en Guatemala. La reparación. ¿Qué se logró reparar con esta investigación? La reparación en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron creados varias instituciones para respetar los derechos de los pueblos indígenas. También la mayoría de víctimas durante el conflicto armado interno fueron los pueblos indígenas y fueron violados sus derechos. Reforma institucional. Y también fueron creados instituciones para respetar los derechos humanos aquí en Guatemala. Y la principal búsqueda de la verdad es la paz entre pueblos guatemaltecos. Misión es una mezcla de organizaciones comprometidas a la lucha contra la impunidad y participación ciudadana, en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de administración de justicia. Esto se logra a través de procesos técnicos y políticos que aboga por el debate amplio de los problemas que se aquejan a las instituciones de justicia y genera propuestas susceptibles de ser puestas en práctica para lograr que la administración de justicia en Guatemala esté fortalecida, sea eficiente, íntegra, imparcial e independiente, y que sus autoridades respondan a los más altos perfiles de ética, reconocida honorabilidad y excelencia profesional. La visión es reconocida por los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca como un referente responsable y confiable en el debate de los temas referentes a la administración justicia, la elección de funcionarios de sector y la aplicación de los principios rectores de transparencia, publicidad y objetividad. A partir de una plataforma técnica y política avanzada, ejecuta procesos de participación ciudadana para incidir en la transformación de las instituciones del sector justicia, y por esa vía contribuye a luchar contra la impunidad y la falta de independencia de los operadores de justicia. Esto se refiere a cómo las sociedades responden a los legados de violaciones masivas y graves de los derechos humanos. Plantea algunas de las preguntas más difíciles del derecho, la política y las ciencias sociales y representa innumerables dilemas.
Mi nombre es Jocelyn Ruiz y en esta ocasión yo les platicaré acerca de la charla que nos impartió la licenciada Gretel Mejía. Ella es perteneciente al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Criminología de la Universidad de Gante de Bélgica y forma parte del proyecto Visiones de Justicia, que como ella nos explicó, busca examinar las experiencias de la participación de las víctimas en procesos de justicia de transición. Y en la charla que ella nos compartió, ¿verdad? Nos habló de la lucha que ellos están llevando a cabo para analizar la participación de dichas víctimas, ¿verdad? Ella tuvo una participación en el mes de septiembre a diciembre del 2021 en el caso Cocop, acá en Guatemala, en la aldea Ixchil, en Nevac, Quiché. Ya que en 1981, como bien ella nos explicó, sucedió una masacre por parte del ejército que dejó 79 víctimas mortales y provocando en los demás pobladores el desplazamiento forzado, pobreza, persecución, entre otras cosas, ¿verdad? Pero vemos cómo es de importante este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque se trabaja un mecanismo al sistema tradicional de justicia, que es la justicia de transición, que busca esclarecer la verdad, que busca la justicia retributiva hacia las víctimas, también la reparación de las víctimas y el reconocimiento de las mismas y sus derechos, y también la garantía de la no repetición. Y es importante porque de esta manera no solamente nosotros conoceremos la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado, sino que las generaciones que vienen también podrán saber de ella. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Silvia Marroquín. Voy a tener el gusto de exponerle la evolución de la justicia transicional y la democracia en Guatemala, sus logros y limitaciones. La justicia transicional es asociada a los procesos de paz en la que se dio el conflicto armado interno. Se realizaron acciones que ponían a Guatemala a la vanguardia del resto de los países de América Latina. En 1984 se celebraron elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. En 1985 se eligió como presidente al abogado Marco Benicio Cerezo y la Asamblea proclamó una nueva constitución donde disponía la organización del Estado bajo parámetros democráticos y el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. También en dicha asamblea emitió la ley de partidos políticos, la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad. Y en 1986 se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos y se firmaron 12 acuerdos de paz, y el primero fue el Acuerdo Marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Se redujo el mandato presidencial del Congreso de 4 años de 5. También se reformó el Código Procesal Penal para introducir el procedimiento especial de averiguación. La verdad. Se presentaron varios informes, como la memoria del silencio, uno de los mejores de todo el mundo, y entre las conclusiones se establece que el Estado fue responsable del 93% de las violaciones. También el recuento de la memoria histórica, presentado por la Iglesia Católica y otras instituciones que contribuyeron al logro de la verdad. La justicia. También se alcanzó importantes logros a partir de que se firmó los acuerdos de paz. La Oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos fue adquiriendo mayor presencia y fortaleza, convirtiéndose en apoyo para las organizaciones civiles de derechos humanos que luchaban en pro de la justicia transicional. Logros y retrocesos de la justicia. La implementación de los acuerdos de paz ha sido un proceso muy difícil porque los gobiernos posteriores a la firma de la paz no han tenido voluntad política ni interés en la agenda de la paz. Además, las élites económicas de este país han mantenido una posición negativa respecto al genocidio y las atrocidades cometidas durante el conflicto. ¿Cuáles son los retos para la justicia transicional? Según opinión de los defensores de los derechos humanos, se dice que es algo muy oscuro porque no se ve claro el procedimiento por parte del sistema de justicia para poder continuar con procesos judiciales. Pero lo que más preocupa son ahora las elecciones de los jueces y magistrados del organismo judicial en el Congreso. Sigue siendo necesarios programas y políticas integrales de justicia transicional que aseguren una participación de las víctimas, de los pueblos indígenas y las mujeres. También algo importante ha sido aprender que los procesos de justicia transicional deben ser procesos reparadores. Buenas noches, esto ha sido la exposición del Grupo 9.